Hola, buenas tardes familias, ¿cómo están? Bienvenidas a este encuentro de cuidadores. El día de hoy vamos a tratar el tema del TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Nos va a acompañar la doctora Estefanía Muñoz, residente de tercer año de psiquiatría, y yo que soy Valentina Arboleda, la trabajadora social del servicio de urgencias y de pediatría. Recuerden porfa diligenciar el link de asistencia que va a estar en los comentarios, y en los comentarios también nos pueden dejar preguntitas si tienen para la doctora. Le doy el paso a la doctora. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, Valentina. Bueno, vamos a empezar a hablar de un tema que es muy frecuente en psiquiatría infantil, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Que acá, como ven, pongo TDAH, que así lo vamos a denominar por sus siglas o abreviatura en las diapositivas, ¿sí? Entonces, algo muy importante es que esta diapositiva va a seguir este orden, que es el TDAH. Aquí vamos a hablar de las causas, los síntomas, qué tan frecuente es, ¿cierto? Después seguimos con el diagnóstico, las manifestaciones clínicas, cómo los médicos lo evaluamos. Luego procedemos con el tratamiento, que hay muchos tipos de tratamiento, no solo son medicamentos. Y por último, finalizamos con las recomendaciones, tanto para padres, para colegio. Y bueno, empecemos. Entonces, de las primeras preguntas que nos hacemos, ¿qué es eso del trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Bueno, esa es la patología más frecuente en psiquiatría infantil, o sea, los trastornos mentales es de las más frecuentes que hay. Puede comenzar usualmente en la niñez y se caracteriza porque las personas van a tener mucha dificultad para quedarse quietas, para prestar atención, para tomar buenas decisiones, y eso va a conllevar a que van a tener problemas en la escuela, en la casa o en todos los ámbitos en los que los niños estén involucrados. ¿Qué tan frecuente es la enfermedad? Bueno, se dice que aproximadamente para el 2019 en el mundo había el 5.3% de las personas tenían trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En Estados Unidos es el 11.3%, en España hasta el 6.8%, en Colombia hay muchos reportes que van desde el 5%, otra literatura, hasta el 17% de la población puede tener este diagnóstico. Muchos no son diagnosticados a tiempo y por eso se cree que esta cifra está un poco subestimada. Bueno, entonces, pero en la población a la que vamos a hablar hoy, que es la población de niños y adolescentes, es altamente prevalente. Entonces, en los niños vamos a ver que en edades preescolares pueden estar en el 7% de los niños, hasta va disminuyendo conforme van creciendo, hasta llegar a la adolescencia o adultez a un 4.5% aproximadamente. Se diagnostica mucho más frecuente entre los 12 y 17 años, es donde más cantidad vamos a encontrar. Para hablar de los síntomas, no sale la animación, de pronto era eso. Para hablar de los síntomas de este trastorno de déficit de atención, aquí trae unas maripositas porque este es un fragmento del primer libro que se realizó de psiquiatría infantil, que fue en 1907, en 1997, y por el doctor Augusto Vidal. Y miren cómo describen a estos niños. Dicen que él dice que este niño se asemeja a una mariposa que va de flor en flor. Todo es nuevo para él y todo quiere abarcarlo. Se ve reclamada su débil atención a múltiples sentidos. Entonces no puede formarse claro concepto de las cosas, ¿cierto? Porque no puede atenderlas debidamente. Entonces, después más adelante, acá dice, lo describe como algo atolondrado, y atolondrado hace referencia a que no se puede quedar quieto, a que tiene necesidad de hablar, de gesticular, que sus pensamientos lo atropellan y que el discurso inclusive no se le puede entender a veces, el lenguaje, ¿cierto? Que interrumpe sus ideas, que se contradice a veces. Y es que esto es importante porque desde hace tanto tiempo que se viene hablando de esto, son las bases para nosotros decir que este trastorno se caracteriza entonces por tres síntomas principales, ¿cierto? El primero es falta de atención.
¿Cómo se puede representar esto en los niños? Con olvidos, que pierden los útiles escolares, que se les queda el buzo en el colegio, que se les olvidó presentar la tarea, niños que pierden las cosas, entonces niños que tienen dificultad para terminar un proyecto, ¿sí? También eso es el déficit de atención o la inatención. Esto, si bien empieza a temprana edad, se hace evidente cuando el niño tiene que dar respuestas a las exigencias del colegio, ¿cierto? O sea, más o menos a los 8 años, y es cuando aquí se hace más evidente. Entonces, como les decía, el primer pilar, entonces, falta de atención o inatención, aumento de la actividad o hiperactividad, según el segundo síntoma cardinal, y el tercero, la impulsividad. Entonces, el aumento de la actividad es ese niño que no se queda quieto, el niño que los papás dicen, parece que tuviera un motorcito, siempre tiene que estar haciendo algo, parece que estuviera como una hormiguita, va de aquí para allá, como las maripositas que les comenté en el fragmento anterior. Es el niño que es muy conversador, un niño que mete la cucharada, inclusive si los adultos están hablando. Y la impulsividad, que es el tercer síntoma cardinal, entonces el niño que interrumpe, que no puede esperar su turno, ¿sí? Y que todo tienen que dárselo de primero, porque si no, da pataleta, si no le sirven al de primero, pues hace pataleta en la casa. Y el niño que tiene mucha impulsividad también es el niño que no mide sus consecuencias. ¿Y eso qué quiere decir? Que el niño que va a tener más conductas de riesgo, el niño que si se quiso tirar de algo que es alto, se tira sin pensar que se puede hacer daño, ¿cierto? Si alguien le dijo algo maluco, le pega sin pensar en las consecuencias, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que inician los síntomas de 3 a 4 años, pero a medida que se hacen las exigencias más evidentes en el colegio, es cuando empiezan a ser, ya van a diagnosticarlos. Otra de las preguntas cuando vamos a hablar de esto es ¿qué será lo que lo causa? ¿Por qué a mi hijo le dio esto? Entonces, esto se da principalmente por un desequilibrio hereditario. O sea, esta entidad tiene una fuerte influencia de la genética. Si bien no hay un gen que lo pueda causar, es multigenético, no podemos decir, le quitamos este gen a esta persona con técnicas que hay hoy en día y ya el paciente pues va a estar bien. No, porque son muchos genes que están implicados en el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, también vamos a tener unos factores de riesgo que eso van a aumentar la vulnerabilidad para presentar la enfermedad. Entonces, usualmente son niños que tienen el padre, el tío, la mamá o el hermanito que también tienen síntomas similares. Como recuerdan que les dije al inicio, puede que no todos se diagnostiquen bien. Entonces, estudios que se han hecho aquí en la región nos dicen que la heredabilidad, o sea, la capacidad de que se me pueda, que yo lo tenga y mi hijo lo vaya a tener es de un 60 al 90%, o sea que es bastante alto, ¿cierto? Entonces, dicen que en el 50% de los niños, al menos un padre tenía el diagnóstico de TDAH anteriormente, ¿cierto? Que es más frecuente si son hermanitos gemelos, ¿sí? Bueno. Y esta enfermedad, otra de las causas que tiene, lo que se ha evidenciado gracias a la neuroimagen, a estudios que se han hecho ya con toda la tecnología de hoy en día, tenemos que se da por alteraciones de los circuitos cerebrales y que esto va a producir unas dificultades para inhibir los impulsos y controlar las distracciones. Además, para planificar, para tener una adecuada memoria, para realizar actividades o para corregirlas también. Van a tener estos niños alteración en la motivación, por eso es que quieren las cosas ya, en el mecanismo de recompensa, ellos no pueden esperar, las recompensas tienen que ser inmediatas. Van a tener dificultades para predecir las consecuencias de sus actos, y vemos acá, y también para el manejo del tiempo, y justamente en esto es que van encaminadas las estrategias del tratamiento. Uno puede pensar de que el niño con déficit de atención, como es muy hiperactivo, es que tiene el cerebro, entonces, como dice acá, como el que está alumbradito de rojo, ¿cierto? Y de rosado, o sea, que está muy activado, pero no. ¿Qué es lo que pasa con estos niños? Que antes su cerebro está muy apagadito, y como está muy apagadito, no puede enfocar su atención en una sola cosa. Entonces, por eso es que están como en varias cosas. El objetivo del tratamiento es justamente por medio de los neurotransmisores activarlo como está en la foto, que está de rosadito y que se ve más luminoso, para que así él pueda
atender a sus cosas y responder con sus obligaciones, ¿cierto? Se ha encontrado entonces que el tamaño del cerebro de estos niños está asimétrico, que puede inclusive tener menos volumen, menos flujo sanguíneo, menos recaptación de glucosa. Entonces realmente es un cerebro que está hipoactivado. Entonces por eso es que el niño se dispersa y por eso es que el tratamiento van a escuchar que se llaman psicoestimulantes porque estimulan. Bueno, entonces, más allá de todas estas anomalías en las estructuras y circuitos cerebrales, también vamos a tener alteraciones en unas sustancias del cerebro que se llaman neurotransmisores, que son las encargadas de que haya una adecuada conexión entre las neuronas y que podamos hacer las cosas bien hechas, ¿cierto? Todo este conjunto de alteraciones es los que nos van a dar los síntomas, ¿cierto? Ya de los síntomas como los que hablamos al inicio. Pero entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de que un niño presente esta enfermedad? Entonces, hay una gran variedad. Los prenatales, por ejemplo, madres que han tenido infecciones virales, usualmente en el segundo trimestre de la gestación, madres que tuvieron hemorragia, ya sea por amenazas de aborto, que tuvieron preeclampsia, pues cualquier sangrado que haya sido pues en el embarazo es un factor de riesgo, cualquier complicación como la preeclampsia, también el momento del parto es fundamental porque el sufrimiento fetal agudo se ha relacionado con el TDAH. Los niños que nacen prematuro también tienen más riesgo. Y un factor, miren, tan importante, que es un factor de riesgo bastante significativo y totalmente prevenible, la exposición al cigarrillo. Entonces, esas mamás que estuvieron expuestas a fumar, al alcohol, que no sabía que estaba embarazada, bueno, esto aumenta el riesgo de tener un niño con TDAH. En la infancia también hay otros factores que hacen que los niños presenten esta enfermedad, que es el retraso en el lenguaje, niños con antecedente de traumas craneoencefálicos, es decir, de un accidente muy fuerte en un vehículo que llegó a perder la conciencia, que tuvo convulsiones, un niño que estuvo expuesto a ciertos tipos de intoxicación por metales pesados, como es el plomo, cobalto, que eso se da por las pinturas principalmente. Y hay otros factores de riesgo del entorno o psicosociales y es la disfunción de pareja, cuando hay bajo estrato socioeconómico, por la escasez, por el poco acceso a muchas entidades, a muchos recursos, familias numerosas, la criminalidad del padre, o sea, padres que están privados de la libertad o enfermedades mentales de la madre como trastorno depresivo, trastorno bipolar, también aumenta el riesgo de tener un niño así. Y en los niños que están en instituciones como pues bajo protección del ICBF o hogares sustitutos también pueden tener más riesgo. Entonces, acá decimos que hay tres tipos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Uno es el hiperactivo, ¿cierto? Que es del 5 al 10% de los niños. El inatento, o sea, los que no prestan atención, del 20 al 30%, pero vemos que los más frecuentes van a ser los combinados. Hasta el 70% de los niños con TDAH tienen problemas de atención y de hiperactividad. Bueno. Esto, ¿cómo sabemos si el niño hace parte de uno o de otro? Por los síntomas que predominen en las manifestaciones que él nos esté refiriendo. Bueno. Para realizar el diagnóstico, los médicos no necesitamos una prueba física, ¿cierto? No es que a él le tienen que hacer una prueba donde me diga eso. Realmente no es algo que sí o sí se necesite. Eso se hace en caso de dudas y sobre todo para orientar el tratamiento, que son las terapias de rehabilitación. ¿Con qué se hace el diagnóstico? Con una adecuada entrevista clínica, con los informes de los profesores y algunas escalas que también podemos utilizar que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Entonces, por eso es muy importante que los papás que haya sospecha de hijos que sean con este trastorno hagan como un muy buen recorderis de todos los antecedentes, de las familias, en la familia hay alguien así, cuando vayan al médico, el que acompañe al niño, que es una persona que sepa de información del niño, no es que es el vecino que no sabe nada, eso no nos sirve para hacer el diagnóstico. Y es muy importante el reconocimiento y el tratamiento temprano, ya que esto puede prevenir y limitar las dificultades tanto emocionales, académicas y de conducta.
Entonces, ante la sospecha de que su niño tenga un TDAH, usted debe consultar al médico, preguntarle sobre los síntomas del comportamiento de su hijo en el hogar, a otras personas diferentes a usted, porque a veces, ¿qué pasa con las mamás? Que a veces nosotras queremos, no, es que él es normal, es que es un niño, entonces como es un niño, él se mueve, él es así, él no presta atención. Eso no es normal del todo, y menos si eso ya le está al niño causando dificultades académicas, ¿cierto? Que por él estar distraído, que pasa caminando, que quiere ir al baño. No, mamá, eso no es normal. Es importante que ya uno le pregunte a otras personas cómo lo están viendo, que también le pregunte a los profesores y ojalá que le den un informe escrito para que usted se lo lleve al médico, ¿cierto? Bueno, para realizar el diagnóstico, realmente los síntomas deben durar al menos 6 meses. O sea, no es un niño que de repente apareció así, que todo siempre fue muy juiciosito y de repente se puso hiperactivo e inatento. No, 6 meses de evolución al menos, ¿sí? Y usualmente sí se hace evidente en niños antes de los 12 años. Y es muy importante que no solamente el problema de la hiperactividad y de la inatención sean en el colegio, sino también que que sea evidente en la casa, muchas gracias, y que interfiera con el desempeño, ¿cierto? Tanto social como académico. Y es importante diferenciar el TDAH porque de otras entidades que también van a dar como resultado dificultades en el aprendizaje, en la lectura y en la escritura, ¿cierto? Porque como que otras entidades nos pueden generar estas alteraciones como trastornos de autismo, como dificultad cognitiva, como déficit cognitivo también, u otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Y qué pasa con el TDAH? ¿Por qué es tan importante diagnosticarlo tempranamente? Porque la comorbilidad es la regla. ¿Qué quiere decir? Que se una esta más otra enfermedad. Entonces se puede también asociar de trastornos de conducta, de ese niño que no hace caso, ese niño que es desafiante, ese niño que se va para la calle. También se puede asociar de autismo, de ansiedad y de trastornos del ánimo como trastornos depresivos, ¿cierto? O trastorno bipolar, pero todo eso se tiene que evaluar en el tiempo, pues ya por un profesional pertinente. Entonces, es muy importante llevar al niño al psiquiatra para descartar otras enfermedades con síntomas similares y poder así hacer el diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Otras entidades que pueden dar síntomas similares pueden ser algunos tipos de convulsiones, enfermedades de la tiroides, enfermedades del intestino, algunos tipos de anemia, tumores cerebrales. Entonces, miren que son una serie de cosas que hay que descartar. Y a nivel de psiquiatría, tanto que se deben descartar estados de ánimo, trastornos de ansiedad, recordar que también usualmente están acompañadas de todas estas, de algunas de estas, ¿cierto? Y en cuanto a otro diferencial que podemos ver muchos niños que son muy hiperactivos, que no hacen caso, que no aprenden y puede ser que de fondo tengan una discapacidad intelectual. Entonces también hay que descartarlo por medio de un profesional entrenado. El trastorno del espectro autista, el trastorno del aprendizaje que ya son específicos, ¿cierto? Pero es importante darle el nombre para saber que hay que tratarlo, porque si no se trata, es cuando vienen las consecuencias. Entonces, ¿qué se recomienda por la parte médica, papás? Se recomienda que se trate, que el niño se debe tratar, ya que si no se trata, tiene más probabilidades de tener dificultades en el colegio, de tener trastornos depresivos, de sufrir accidentes, porque son niños que no miden los riesgos, pueden tener consumo de sustancias psicoactivas, son niños que van a estar en más actividades delictivas. Entonces, miren que las consecuencias de no tratarse son mucho más altas que el riesgo del medicamento realmente. Y es que el tratamiento no solamente va a ser con medicamentos, ¿cierto? También hay un tratamiento para el comportamiento del niño desde la parte de psicoterapia, de la parte ocupacional. Entonces, se pueden también dar recomendaciones para cambios de enseñanzas en el colegio, terapias de rehabilitación, para las fallas que el niño tenga, ocupacionales y psicológicas, cognitivo-conductual, que son las que más se recomiendan. Entonces, ya saben, papás, si no se trata esta enfermedad, menor rendimiento académico, más años perdidos en el colegio,
menor funcionamiento social del niño, mayores riesgos de lesiones, de conductas delictivas, de consumo de sustancias, ¿cierto? Y es por eso que la guía por la que los médicos en Colombia nos basamos, que es la del Ministerio de Salud, hizo una actualización en el 2022 y nos dice que todo niño mayor de 5 años que tenga alteraciones en hiperactividad, inatención o de ambas, debe, y el impacto tanto en el colegio como en la casa sea de moderada a grave, es un niño que debe recibir tratamiento farmacológico, como vemos acá en la recomendación. Entonces, miren lo importante de qué tanto lo está afectando a él en el colegio. Si el niño que está perdiendo 7 materias, que va a perder el año, es mejor tratarlo. Entonces, hay dos tipos de tratamiento principalmente para esta entidad, que son los estimulantes o psicoestimulantes, como es el metilfenidato y la lisdensanfetamina. ¿Qué hacen estos medicamentos? Me van a aumentar unos neurotransmisores en el cerebro para que recuerden, como está apagadito, entonces se active y pueda enfocar su atención en una sola cosa y no esté tan disperso. Entonces, del metilfenidato, pues me imagino que las que han consultado se han dado cuenta que hay varios tipos, de la lisdensanfetamina también, pues a veces no están muy disponibles en nuestro medio y es el problema que actualmente tenemos, ¿sí? Pero a la mayoría de niños que se les da, de verdad que la recuperación, la respuesta es increíble. Los principales efectos secundarios que pueden ser la pérdida de apetito, pérdida de peso, pueden dar a veces un poquito de ansiedad, sobre todo al inicio del tratamiento, les pueden quitar el sueño, por eso nunca se recomienda darlo en la noche, siempre pues en la mañana el metilfenidato, ¿cierto? Entonces, pero miren que estos riesgos, estos efectos secundarios son muy poco para el riesgo de que yo tenga un niño que consuma sustancias, un niño que se me vaya para la calle, un niño que me pierda todas las materias, ¿cierto? Bueno, otros de los tratamientos son los no psicoestimulantes, pero que también aumentan los neurotransmisores que me van a ayudar a encender este cerebrito, y ese es la atomoxetina, ¿sí? Este medicamento también puede dar, vean que principalmente es la pérdida del apetito, como lo que más se quejan las mamás y los niños a veces de molestias del estómago. Pero esto no me los va a embobar, no me los va a dejar adictos, nada de esto. Claro, si yo no le dejo de dar el medicamento, el niño vuelve con los síntomas. Entonces, por eso el tratamiento, lo ideal es que sea por largo tiempo, mientras pues se consigan los objetivos. Otros tratamientos que a veces ustedes se pueden extrañar que los médicos den es la clonidina. Este es un antihipertensivo, pero este antihipertensivo se ha encontrado que también aumenta los neurotransmisores a dosis bajas, que están bajitos en los niños con TDAH. Entonces, usualmente vamos a ver que se les van a dar, si no hay ninguna de estas dos alternativas de acá arriba, a veces se le puede dar clonidina. Si el niño tiene problemas de conductas muy, muy graves, se les pueden dar risperidona o aripiprazol, para que ustedes estén familiarizados con estos medicamentos, que esto es lo que dice la guía que se debe dar, teniendo en cuenta la alteración en la calidad de vida, en el funcionamiento tanto académico, social del niño, que ya está interfiriendo mucho y hay que ayudarlo para que se reoriente. Y en cuanto a los tratamientos psicológicos, como le decía, no todo es medicamentos, y si usted no está de acuerdo, pues se trata de llegar a un acuerdo con los padres o los cuidadores para ayudar en lo que sea posible al niño, ¿cierto? Y esta es otra opción. La idea, si la alteración es moderada o grave, que tenga las dos, tanto no farmacológico como farmacológico. Bueno, en cuanto al no farmacológico, vamos a ver estrategias de psicología clínica, como de regulación emocional, intereses vocacionales se van a estimular, lúdicos y deportivos, las habilidades sociales también se van a incentivar, intervenciones familiares, porque tratar a estos niños que usualmente son difíciles no es nada fácil. Estrategias de autocontrol, de solucionar problemas, la escucha activa. Y también se trabaja mucho con los padres en cuanto a la asertividad, de practicar la expresión asertiva de las emociones de ellos y también con los niños. Y muy importante, la adherencia al tratamiento. ¿Qué no se recomienda? Ustedes, los medios de comunicación, influencer, muchas cosas van a decir, ay no, es que compres el té de ginseng, el té de no sé qué, eso es lo que le va a ayudar.
cosas que no tienen evidencia científica no se recomiendan. Recuerden que las cosas, aunque sean naturales, puede que antes nada las está vigilando, ¿cierto? Porque los medicamentos los vigila el INVIMA, pero las cosas naturales nadie las vigila. Usted no sabe qué tiene ese medicamento que le están dando supuestamente, o esa terapia que alguien por vender dijo, es que esto le sirvió a mi hijo, seguramente al tuyo le sirve. Eso no es así. Nosotros hacemos recomendaciones basadas en la evidencia, en los estudios, y realmente no se recomienda esas que estimulaciones transcraniales, que terapias de masaje, de meditación, de suplementación con suplementos como omega 3, omega 6, el zinc o el hierro no tienen suficiente evidencia de que si yo le doy esto voy a reemplazar el tratamiento con el medicamento. No. La mejor suplemento que hay es una buena alimentación y alimentación balanceada. Entonces, ya vimos los tratamientos médicos que suelen ser muy eficaces, que el beneficio supera mucho al riesgo. También entonces hay tratamientos del comportamiento, que acá es como los padres nos pueden ayudar muchísimo, ¿cierto? Con cambios en la casa, con muchas estrategias que ya voy a hablar de ellos. Y también los cambios en el colegio, que son lo que a los maestros se les puede decir, inclusive usted le puede decir al médico que le deje como por escrito para que usted le lleve al maestro y él haga los cambios en el aula de clase para ayudarle al niño. En cuanto a esos cambios en las aulas de clase, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Que el niño debe sentarse donde haya menos distracciones, ¿cierto? Usualmente que haga contacto visual con el profesor, o sea, en las primeritas filas, en la primera fila, para que no tenga pues nada que lo distraiga, ¿sí? Que traten de trabajar en el menor grupo posible. Cuando hay muchos grupos, el niño se nos va a dispersar en pequeños grupos, ojalá en parejas. Y que se pueden colocar a los niños con trastorno de déficit de atención en una mesa separada. Todo esto, ¿con qué fin? Con el fin de evitar las distracciones en el aula de clase. Algo que les sirve mucho también y que en la casa lo debemos implementar a estos niños es mantenerles una rutina y organización del tiempo, porque son niños que como se distraen, se quedan viendo televisión y se les va el día o se les olvidó que tenían que hacer tarea. Pero entonces si yo tengo en la casa, en un lugar grande, que los niños vean y que yo también, y con una alarma, bueno, de tal hora a tal hora es que voy a ver televisión, a tal hora es la hora de las tareas, a tal hora pueden ser cosas muy obvias, pero para estos niños les ayuda muchísimo para orientarse y para enfocarse en lo que tienen que hacer, porque si no tienen algo de esto, los niños va a ser muy difícil que lleguen a completar proyectos, lleguen a completar tareas, y pues con las repercusiones en la aprobación de los años que esto tiene. Bueno, en cuanto a las recomendaciones generales, muy importante que los padres y los maestros trabajen conjuntamente. Nada de que, ay, no, es que este maestro me la tiene montada. Hay que escuchar al maestro y mejor tener que llevar con él una buena comunicación para poder ayudar al niño, ¿cierto? Si estamos peleando, si no le creemos al maestro, vamos a tener problemas, ¿cierto? Primero que todo debemos empezar el día, cada día con los niños como si fuera el primero, ¿sí? No fijarse en los fallos o problemas del día anterior, o sea, no echar tanta cantaletas papá, ¿cierto? Siempre buscar más soluciones más allá de la cantaleta, nada de buscar culpables, vamos a ayudar a este niño a que salga adelante. Lo que a usted le molesta es una conducta, no es su hijo, ¿cierto? Entonces es muy importante. Para los padres, ¿qué se recomienda? Juegos creativos de imaginación. Entonces, usted ya cuando el niño esté en la casa, después de hacer tareas para ayudarlo con la atención, por ejemplo, le puede decir, el niño que estaba con la mamá volando cometa, ¿qué más le pudo haber pasado? ¿O qué le va a pasar? Para que el niño comience a imaginar, y eso también le ayuda a hacer una historia, una secuencia, que es lo que le cuesta tanto. Y a partir del juego vemos cómo lo podemos ayudar para organizarse, ¿cierto? Y muy importante, sorprenda y motive al niño con actividades diferentes, porque si no se van a aburrir muy fácil. Entonces puede hacer enseñanzas tanto con computadores, con dibujos, con videos, con prácticas o simplemente juegos imaginativos, ¿cierto? Pero que sean diferentes. ¿Para qué? Para que sean divertidos y les llame la atención a ellos y podamos captar su atención, ¿cierto? Muy importante que aumente usted la supervisión en actividades poco estructuradas, ¿sí? Es decir, si hay algo que el niño tiene como barrer y usted no está prestando atención, puede que lo haga rapidito, lo haga así para salir de eso y hacer otra cosa. Entonces no termina haciendo nada bien, entonces es muy importante estarlo supervisando.
Otras de las recomendaciones para los padres y que nos van a ayudar a mejorar, a mantener la atención, es que el niño identifique, como vemos en esta imagen, identifique el objeto que no tiene que ver con los demás. Como vemos en esta primera línea, todas son unas frutas. Lo único que no corresponde es esto del botón. Entonces, ahí estas actividades ustedes las pueden conseguir en cualquier librería, en la Panamericana, pues no, pero les ayuda muchísimo a estos niños a enfocarse en las normas, en la indicación clara que se le está dando, y que esto también lo haga así en el colegio. Otra de los ejercicios que los padres pueden hacer y que lo pueden acceder a través de internet a muchos de estos ejercicios. Entonces, por ejemplo, indique la letra que no se repita en la fila, ¿cierto? Entonces, eso hace que el niño entre todas las letras busque la que no se repita, y tiene que estar enfocado en lo que está haciendo, y puede que se demore, y es que la idea es que a esto se le ponga un tiempo, ¿cierto? Para que el niño entrene esa atención, y cada vez como midiéndose él mismo con su propio tiempo. No es que me voy a medir yo con él, porque posiblemente yo no voy a tener el problema de atención y lo voy a encontrar más rápido, pero que el niño sea su mismo patrón para los siguientes ejemplos que usted les haga en la casa, ¿cierto? Otro que se recomienda, y es también como una ayuda extra a los profesores, es cuando lo manden a leer un libro, ¿sí? Siempre ayudarlo a recordar. ¿Y cómo lo podemos ayudar a recordar? Vemos en la parte de atrás cuántos personajes hay, y le decimos que entonces nos recuerde cuáles fueron las aventuras. Como dice acá, se leyó un libro de aventuras marítimas, entonces la sirena, ¿cierto? Que cuál es la característica entonces del pirata, de los tres principales. Cualquier cosa que el niño lo haga volver a pensar en el libro, en cosas principales. Esto también le va a ayudar para las tareas. Y también ofrecer refuerzos en las asignaturas que le presenten mayores dificultades. Entonces, sí es importante a veces tener el acceso de otros profesores. En muchos colegios también hay esa posibilidad del profesor de apoyo. Entonces, sobre todo cuando se demuestra que el niño está en un seguimiento. Esa también de buscar las diferencias es otra de las técnicas que benefician mucho la atención, y con esto mejorar al niño. Como estos niños también presentan dificultades en el control de las emociones, hay una técnica que hay una que es la técnica del semáforo, y esta que es la técnica de la tortuga, para aprender a calmarnos. Entonces nos dice que el primer paso es reconocer las emociones, luego parar, luego métete en tu caparazón y respira. O sea, tratar como de enseñarle esto al niño, y miren qué bonito, para que él sea paciente, aprende a esperar, ayudarlo a mejorar su impulsividad y cómo él responde a los problemas, ¿cierto? Ya en el 4, miren cómo dice: sal cuando estés calmado y resuélvelo. Entonces, esa es la secuencia que debemos tratar de enseñarle a los niños para manejar las emociones. Entonces, estrategias para mejorar el comportamiento. Entonces, estos niños a veces les dicen que son niños que se portan mal. Entonces, la principal recomendación es usted incentive, recomiende, premie las cosas buenas e ignore e interrumpa los malos comportamientos, porque a lo que usted le dé más atención es lo que el niño va a seguir haciendo. Si usted al niño entonces cada vez que hace algo malo lo regaña, y lo regaña todo el día y todo el día, el niño va a seguir haciendo lo malo, porque ellos así, de esa manera, ganaron su atención. En cambio, un niño saca una buena nota, le dice felicitaciones y ya. Eso no es una recompensa, ¿cierto? Porque ahí no le está dando la atención que merecen las cosas buenas, y ellos repiten, es lo que ellos sienten que es lo que ganaron ellos, que fue la atención del papá. Entonces sería lo malo y no lo bueno, porque lo bueno le generó muy poca atención al papá. De las otras estrategias que se recomiendan es si el niño tuvo un buen comportamiento, o cumplió los objetivos que se propusieron tanto en la clase como en la casa, recompense con premios, ¿sí? Y si el niño hizo algo malo, tiene que tener una consecuencia negativa, o sea, una privación de algo que ya tenía. Por ejemplo, el niño sacó unas buenas notas, ¿cierto? En este periodo, yo el fin de periodo, lo llevo a comer lo que a él le guste, un helado, le hago su comida favorita. O si el niño sacó malas notas, la consecuencia negativa es no ve televisión, un ejemplo. Pero cuando voy a dar una consecuencia negativa a algo que él hizo, debo de darla con un tiempo específico, es decir, por 2-3 días no vas a ver televisión. ¿Por qué? Porque sacaste
cosas malas, o sea, pero es quitarle algo que el niño ya tiene, quitarle un privilegio, es lo que se recomienda. En ningún caso se va a recomendar castigos físicos, eso no nos sirve para nada y eso antes le va a generar más problemas a los niños. A veces nosotros creemos que los niños son adultos pequeños, pero no, papás. El asunto con los niños es que si usted le dice, ay, muy bonito eso, el niño va a creer que de verdad lo que está haciendo es muy bonito, porque ellos no entienden el sarcasmo, entonces debemos evitarlo, debemos evitar también gritarlos o con enfados, pues tratarlos. Y debemos enseñar al niño a darse cuenta de lo que está haciendo, ¿cierto? ¿En qué forma? Decirle, bueno, hiciste esto, esto me hizo a mí sentir mal, me gustaría que hicieras esto de otra manera, ¿cierto? De una manera asertiva, perdón. Y a manera de conclusión, entonces tenemos que el TDAH es el trastorno mental más frecuente en psiquiatría infantil. En muchas ocasiones se retrasa el diagnóstico, lo que va a generar unos desenlaces negativos. Recuerda, un consumo de sustancia, actividades delictivas, accidentes pues por muchas cosas, porque están despistados cuando van en la carretera, porque no siguen límites, no siguen las señales de carretera, consecuencias negativas a largo plazo en general con las relaciones sociales, académicas, pues niños que no terminan el colegio, ni inclusive pues una universidad, les cuesta muchísimo. Y eso es lo que debe mirar, esa alteración en la funcionalidad es lo que hace que nosotros tratemos a esos niños, ¿sí? Evitar todas esas consecuencias negativas a largo plazo. El tratamiento siempre debe ser guiado por la evidencia, no que la ramita que le sirvió a mi amiga, esa me va a servir para mi hijo, mejor consulte mamá. Y siempre, o papá, perdón, y siempre el tratamiento en la medida de lo posible debe estar en conjunto con ustedes, porque de nada nos sirve a nosotros sabernos todos si ustedes no le van a dar el tratamiento, ¿cierto? Entonces siempre es un diálogo entre el médico con los pacientes. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados en este diálogo de cuidadores. Muchas gracias a la doctora por compartirnos todos sus conocimientos. Las familias nos saludan y nos dan los agradecimientos por compartir sus saberes. Ahí les recuerdo diligenciar el formato de asistencia y seguirnos en las redes sociales, que estos encuentros se están haciendo cada 8 días con temas muy importantes para las familias y los pacientes. Zulma, estoy viendo, Zulma nos pregunta acá que ella tiene un adolescente que fue muy prematuro, de 26 semanas, que tuvo una disminución pues estructural al nacer y que le hicieron el diagnóstico de TDAH, que ha sido muy difícil todavía pues sacarlo adelante. Y que es demasiado activo. Bueno, Zulma, lo que yo te recomiendo es que consultes lo antes posible, ¿sí? Entre más te demores en consultar, más consecuencias va a tener el niño. Entonces, ahorita no está aprendiendo a leer, no va a aprender a escribir, va a tener dificultades en las matemáticas. Consulta que hay muchas estrategias de tratamiento. Ojalá que puedas consultar con un psiquiatra infantil, que es lo ideal, ¿listo? Y mira que acá en el hospital mental tenemos la opción. Les agradecemos mucho por permanecer en la transmisión y los invitamos para dentro de 8 días volver a conectarse. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.